Bienvenido al curso de matemática financiera. Vamos a trabajar el- la parte que se le llama pagos parciales. Los pagos parciales, recuerde que en la mayoría de los casos, porque hasta el momento hemos trabajado que se acumula un valor futuro o un valor presente con un solo monto, pero a veces en la práctica uno no puede cancelar una deuda a través de un solo monto o acumular cierta cantidad con un solo monto, sino que tenemos que hacerlo a través de pago o depósito de manera periódica, puede ser mensual, trimestral, etcétera. Así que vamos a trabajar con pagos parciales. Dentro de los pagos parciales se encuentran dos reglas. Tenemos la regla comercial y tenemos la regla americana. La regla comercial implica que las deudas y los pagos parciales se desplazan hasta la fecha final para así encontrar el valor del último pago parcial para cancelar totalmente la deuda. En cambio, la regla americana nos dice que desplacemos cada deuda sobre cada pago parcial hasta la fecha final. Para comprender esta parte vamos a trabajar unos ejemplos. Vamos a iniciar con el primer caso, número 1, donde dice, aplicando la regla comercial y la regla de los saldos, esta se refiere a la regla americana, hallar el saldo en la fecha de vencimiento de un documento de 7.500 a 10 meses al 6% de interés simple, si es reducido mediante dos pagos iguales de 2.500 cada uno, efectuado 4 meses y 7 meses antes de la fecha de vencimiento. Vamos a determinar los datos del problema. En este caso vamos a trabajar con un argumento que se le llama deudas igual a pago. Y que vamos a encontrar en este caso, vamos a tener una deuda total. Dice que la deuda total está representada por un documento y este documento equivale a 7.500. Así que tenemos acá deuda total 7.500. Y ahora vamos con los pagos. Para cancelar esta deuda se van a efectuar en este caso dos pagos parciales. Dice que está a cancelar con dos pagos iguales de 2.500 cada uno. Se va a cancelar con dos pagos de 2.500. Como estamos mencionando, no podemos cancelar la deuda con un solo monto, sino que hay que hacerlo a través de, en este caso, a través de pagos parciales. Dice que la va a cancelar con dos pagos de 2.500, pero efectuados 4 meses y 7 meses antes de la fecha de vencimiento. La va a cancelar con dos pagos antes de la fecha de vencimiento. Así que el pago 1, es decir, 4 meses antes de la fecha de vencimiento, que es de 10, es la fecha de vencimiento, entonces por lo tanto, 10 meses antes de 4, estamos hablando de 6 meses. Así que la va a cancelar con dos pagos parciales efectuados 4 y 7 meses antes de la fecha de vencimiento. Así que el primer pago, 4 meses antes de 10, equivale a 6 meses. Y el segundo pago igual es por 2.500 y dice que es 7 meses antes de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, 7 meses antes de 10 tenemos 3 meses. Así que los pagos parciales estarán efectuados en el mes 6 y en el mes 3. Un error, un error sería poner 4 meses y 7 meses, porque en este caso nos está diciendo que los pagos son antes de la fecha de vencimiento. Tenemos que tomar en cuenta esta parte cuando nos dice antes de la fecha de vencimiento. Así que 4 meses antes de 10 equivale a 6 y 7 meses antes de 10 equivale a 3. El plazo total para cancelar la deuda, en este caso, pues ya sabemos que son 10 meses, ya lo tenemos. Y
se ha pactado una tasa de interés o de rendimiento del 6%, 6% anual. Ya hemos traído la información, la deuda total equivale a 7.500. Se va a cancelar con dos pagos parciales de 2.500, efectuado 4 meses y 7 meses antes de la fecha de vencimiento. El plazo total para cancelar la deuda tenemos 10 meses y la tasa pactada es del 6%, si no especifica es anual. Vamos a trabajar con la primera regla que se le llama regla comercial. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las deudas y pagos en el diagrama de flujo. Así que vamos a ubicar en un diagrama de flujo las deudas, las vamos a ubicar al lado superior del diagrama y los pagos al lado inferior. También se puede trabajar al revés, puede ubicar todos los pagos al lado superior y las deudas al lado inferior, pero todo es que haya un orden. Ubica en una línea todos los valores, pero no puede ubicar en una línea deuda y pago. Tiene que ser un valor. Pero vamos a trabajar con deudas al lado superior y los pagos al lado inferior. La deuda dice que deuda, en este caso, solamente tenemos una deuda, deuda total, dice que es 7.500. Al inicio, es decir, en el momento actual, al día de hoy, la deuda que tenemos en el valor cero es por 7.500. Esta es la deuda. El plazo para cancelarla dice que tenemos 10 meses. Es el plazo que nos da el ejercicio. La vamos a cancelar con dos pagos. Dos pagos de 2.500 en el periodo 3 y en el periodo 6. Así que en el periodo 3 tenemos un pago de 2.500 y en el periodo 6 en el periodo 6 tenemos el siguiente pago de 2.500. Acá lo tenemos. Ubicamos las deudas al lado superior. ¿Cuánto vale la deuda? 7.500 al día de hoy en el periodo 0. Y la vamos a cancelar con los pagos. ¿Cuántos pagos van a hacer? Van a ser dos pagos. El primer pago de 2.500 en el periodo 6. Acá lo tenemos en el periodo 6. Y el segundo pago de 2.500 en el periodo 3. Los pagos van al lado inferior. Las líneas de tiempo se ponen en orden, lógicamente. El pago 1 está en el periodo 6, pero se tiene que ordenar primeramente el de 3 meses. 3 meses, 6 meses. Y la fecha de vencimiento tenemos 10 meses. La regla comercial nos dice, habíamos dicho, que desplacemos. Dice que desplazar las deudas y pago a la fecha de vencimiento. Esto nos dice la regla comercial, que desplacemos las deudas y pago a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, vamos a hacer el desplazamiento. Desplazamos la deuda 7.500 de izquierda a derecha, la desplazamos hasta la fecha final, que son 10 meses en este caso. Esta es la fecha final. Y desplazamos los pagos, el primer pago 2.500, lo desplazamos de izquierda a derecha 10 meses. Y el segundo pago 2.500, lo desplazamos de izquierda a derecha. Tomamos en cuenta la línea de tiempo, en este caso está en el periodo 0, se desplaza a 10, así que nos queda un periodo de 10 meses. El desplazamiento. El siguiente tenés en el periodo 3 hasta el periodo 10, sacamos el desplazamiento y tenés 7 meses. Y el siguiente está en el periodo 6 hasta el periodo 10, tenés un periodo donde 4 meses. Estamos sacando el desplazamiento
de las deudas y pago. De 0 a 10 nos queda un plazo de 10 meses. De 3 a 10 nos queda un plazo de 7 meses, sacamos la diferencia. Y de 6 a 10 nos queda un plazo de 4 meses. Acá lo tenemos. Estamos desplazando de izquierda a derecha, por lo tanto indica que vamos a trabajar con el valor futuro a interés simple. Recordando, tenemos monto igual a capital, 1 más R por el tiempo. Solamente vamos a sustituir trabajando siempre deudas igual a pago. La primera deuda dice que equivale a 7.500, es el valor del capital. Tenemos capital 1 más R. Dice que la tasa pactada es del 6%, tenemos 6%, entre 100 sería 0.06 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo de la deuda? Acá lo tenemos, dice que son 10 meses. Como la tasa es anual, habíamos dicho, dividimos entre 12. Dice que la deuda tiene que ser igual a los pagos. Deudas igual a pago. El primer pago dice que es 2.500. Tenemos acá el capital, un valor de 2.500. 1 más R dice que siempre se va a repetir por el tiempo. 2.500 es el capital ahora, capital 1 más R siempre va a ser 1 más 0.06 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo del primer pago de 3 a 10? Dice que eran 7 meses. Como la tasa es anual, dividimos entre 12. Más el valor del segundo pago parcial. ¿Cuánto vale el segundo pago parcial? Vale 2.500. 1 más R, nuevamente 0.06 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo del segundo pago parcial? De 6 a 10 dice que tenemos 4. Dividimos entre 12 porque la tasa es anual y el tiempo está en meses. Más, vamos a poner al final un pago desconocido que va a ser igual a la fecha de vencimiento. Siempre en la fecha de vencimiento va a haber un pago desconocido. En la fecha de vencimiento va a haber un pago desconocido porque si esta persona debe 7.500 y abona 2.500 y 2.500, no cancela la deuda. Por simple inspección no cancela la deuda. Hace falta un último pago parcial que lo vamos a ubicar siempre al final. Así que al final vamos a ubicar el último pago parcial. Acá solamente nos queda efectuar la operación, esta operación, que pues tenemos que hacerlo con la calculadora o con el celular. Y dice que nos va a dar 7.875. Ya tenemos el valor de la deuda, obramos con el pago parcial de 2.500, el primer pago parcial. Igual lo trabajamos en la calculadora. Dice que tenemos 2.587.5.50 más el valor del último pago parcial. Ya solamente estamos sacando las operaciones. Tenemos acá 2.550 más la variable X. Por lo general es más recomendable que trabajen esta parte primero, pongan 1 más 0.06, paréntesis 10 entre 12. Le dan igual y después multiplican por 7.500. Sacamos ahora total deuda igual total pago.
Total deuda, solamente tenemos una, equivale a 7.875. Y sumamos el total de pago, 2.587,50 y 2.550. Y tener 5.137,50 más la variable X. Simplemente, si estás sumando, vas a restar total deuda menos total de pago. Y esto nos da 2.737,50. 2.737,50, acá tenemos la solución del inciso A. 2.737,50. Por lo tanto, para cancelar la deuda de 7.500 se va a efectuar dos pagos parciales, uno de 2.500 en el periodo 3, otro de 2.500 en el periodo 6, y para cancelar la deuda en el periodo final, en el periodo de 10 meses, se tiene que efectuar un último pago parcial por 2.737,50. Y aquí concluimos con la regla comercial. Vamos a trabajar con la regla de los saldos insolutos o regla americana. Ya habíamos dicho en el primer caso, en la regla comercial, dice que desplazar las deudas y pago a la fecha de vencimiento. Con la regla americana dice que desplazar la deuda sobre cada pago parcial hasta llegar a la fecha de vencimiento. Con la regla americana desplazamos la deuda sobre cada pago parcial hasta llegar a la fecha de vencimiento. Vamos a ver el modelo. En este caso ubicamos la deuda. Nuevamente dice que es 7.500. Es la deuda total. Y ubicamos los pagos nuevamente. Dice que el primer pago en el periodo 3, 2.500, y el otro en el periodo 6. Ubicamos los pagos. Dice que uno en el periodo 3 por 2.500. Y el otro era en el periodo 6 por 2.500. La fecha final nuevamente dice que 10 meses, que va a ser el valor del último pago parcial. En este caso, si miramos los desplazamientos, son diferentes. En la regla comercial, desplazamos, dice, la deuda hasta la fecha de vencimiento y los pagos hasta la fecha de vencimiento. En cambio, la regla americana dice que vamos a desplazar la deuda sobre cada pago parcial, hasta llegar a la fecha final. Dice que esta regla se puede presentar mediante un algoritmo. Dice que el algoritmo nos dice saldo inicial de la deuda, después dice igual a monto de la deuda en la fecha del pago, menos el valor del pago parcial y el saldo insoluto en la fecha del pago. Así que miremos, dice saldo inicial. Vamos a poner acá para la solución. Saldo inicial dice que tenemos 7.500. Ahora dice monto de la deuda. Monto por, miremos cuánto tenemos. Dice que de 0 a 3 tenemos en este caso un periodo de 3 meses. Sacando el desplazamiento de 0 a 3, tenemos un periodo de 3 meses. Así que monto de la deuda por 3 meses.
Monto por 3 meses de la deuda. Nuevamente dice que el capital tenemos 7.500. 1 más R tenemos 0.06. Y el tiempo dice que es 3 meses. Sacamos el monto de la deuda por el periodo, en este caso por 3 meses. Vamos a efectuar cuánto nos da el resultado. Trabajándolo en la calculadora, dice que tenemos un valor de 7.612.50. Es decir, la deuda ya no vale 7.500, sino que como está generando intereses, ahora tenemos 7.612.50. Menos el valor del pago parcial, dice, o abono. Le restamos menos el pago parcial, menos el pago parcial, en este caso número 1. Dice que los pagos parciales eran por un valor de 2.500. Dice que desplazamos la deuda sobre cada pago parcial. La deuda era 7.500, ahora al final de 3 meses dice que tenemos 7.612.50. Porque como está generando intereses ya se convierte en esta cantidad. La regla dice que si la deuda está encima del pago parcial, lo restamos directamente. Así que menos el pago parcial y el saldo al final de 3 meses. Va a ser por lo tanto 7.612.50 menos 2.500. Y la deuda queda en 5.112.50. Y en eso consiste el algoritmo y después se vuelve a repetir. Saldo inicial dice que es 5.112.50. Ahora miremos el monto de la deuda. Desplazamos la deuda al siguiente pago parcial, en este caso de 3 al periodo 6, nuevamente nos queda 3 meses. No significa que va a ser siempre la misma cantidad, es la diferencia que hay de 0 a 3, nos da 3 meses. Y ahora del periodo 3 al periodo 6 tenemos acá 3 meses. Así que vamos a calcular nuevamente monto por 3 meses de la deuda que tenemos. La deuda dice que era aquí 5.112. Vamos a poner el mismo argumento porque corresponde nuevamente por 3 meses. Pero ya no es 7.500, sino que es 5.112.50. Determinemos el monto por 3 meses del saldo actual que tenemos. Y dice que tenemos 5.189.19. Monto de la deuda. Ahora el algoritmo dice que le restemos el pago parcial. En este caso va a ser el pago número 2 por la misma cantidad. Y esto nos da el saldo al final, no de 3 meses, sino que ahora estamos hablando del periodo 6. Saquemos la diferencia de la deuda actual menos el valor del segundo pago y tenemos 2.689.19. Así que la deuda ya no es 5.112.50, sino que está generando intereses al final del periodo 6 y ahora es 5.189.19. La regla dice que si está encima del pago parcial,
Si la deuda está encima del pago parcial, lo restamos en el periodo 6 y por lo tanto al final de 6 meses la deuda tenemos 2.689.19. Si ya no hay más pagos parciales que efectuar, desplazamos la deuda hasta la fecha final. Así que del periodo 6 al periodo 10 nos quedan 4 meses. Así que tenemos un plazo de 4 meses. Ya no hay más pago parcial, desplazamos de 6 a 10 y tenemos 4 meses. Entonces le llamamos saldo insoluto o saldo final. Tenemos acá saldo final. Y vamos a determinar el monto por 4 meses. En este caso tenemos un periodo de 4 meses de la deuda actual. ¿Cuánto es la deuda actual? Dice que es 2.689.19. La tasa 6% y el periodo estamos hablando que es 4 meses. Dice que nos da 2.742.97. Tenemos el saldo final 2.742.97. Así que nuevamente para cancelar la deuda de 7.500 a través de la regla americana, el valor del pago final dice que va a ser por 2.742.97. Y así trabajamos la regla comercial y la regla americana. Si observamos, la regla americana 2.742.97 y la regla comercial 2.737.50. Indica que tienen que dar el mismo resultado. Como son reglas, pues en base al procedimiento vas a tener diferentes resultados. Así que aquí hemos concluido este ejemplo aplicando la regla comercial y la regla americana. Miremos otro ejemplo. Vamos a trabajar otro ejercicio. Acá lo tenemos, número 2. Una deuda de 3.000 con interés del 6%, simple anual, vence en 9 meses. Si se paga 1.000 después de 4 meses y 1.200 3 meses más tarde. Hallar el saldo insoluto en la fecha de vencimiento aplicando la regla comercial y la regla de los saldos o regla americana. Acá lo tenemos. Vamos a sacar los datos nuevamente. En este caso hay una deuda total. Dice que la deuda total en este caso es por 3.000, acá lo tenemos. Deuda total dice que es por un valor de 3.000. Y para cancelarla se va a efectuar una serie de pagos parciales. Dice que el primero dice si se paga 1.000 después de 4 meses. El primer término dice que se va a pagar 1.000 después de 4 meses. El primer pago es por 1.000 y dice que vence en 4 meses. Cuando el término después, algunos piensan que después de 4 dice que va a ser 5, sino que se refieren después de 4 meses desde el momento que la adquirí, es decir, la adquirí la deuda en el periodo 0, y han transcurrido 4 meses, así que de 0 contando 4 meses, 0, 1, 2, 3, 4, entonces tenemos 4 meses.
No se refiere al siguiente periodo, que algunos se confunden cuando dice después de 4, creen que es 5, sino que contando desde 0 tenemos 4 meses. Y el siguiente, el pago número 2, dice que equivale a 1.200 3 meses más tarde. Acá lo tenemos. Dice que el primer pago va a ser de 1.000, vence en 4 meses. Y el segundo pago 1.200 y vence 3 meses más tarde. Así que vence 3 meses más tarde, pero después de 4 meses, entonces que tenemos acá 7 meses. El primer pago vence en 4 meses y el segundo vence 3 meses más tarde de 4, así que tenemos un total de 7 meses. El plazo total dice que tenemos 9 meses acá. Plazo total 9 meses. Y la tasa de rendimiento, dice que va a ser del 6%, una tasa anual. Ya extraímos la información, vamos a desplazar hacia abajo para que se puedan visualizar todos los elementos. Ya lo tenemos. Deuda total 3.000. El primer pago dice que va a ser de 1.000, vence en 4 meses. El segundo de 1.200 vence 3 meses después de 4, se refiere a 7. El plazo total dice que es 9 meses. Y la tasa pactada el 6%. Vamos a trabajar nuevamente aplicando primeramente la regla comercial y después la regla americana. Vamos a copiar el formato que utilizamos de la regla comercial para solamente sustituir el valor de los diagramas. Es fundamental que realicen los diagramas, que son estas líneas de tiempo. Ya lo tenemos. Vamos a copiar el diagrama y a sustituir los valores. Recuerde que en este caso el ejercicio no dice antes de la fecha de vencimiento, así que no tenés que sacar por diferencia, sino que en este caso ya te dice que el primer pago es en 4 meses y el siguiente pago es 3 meses después de 4. Así que vamos a sustituir la deuda total en el periodo actual, dice que es por un valor de 3.000. El primer pago dice que va a ser de 1.000. En este caso va a estar en el periodo 4, porque habla después de 4. Entonces contamos de 0 a 1, 2, 3 y entonces tenés 4, no se refiere a 5, sino que 4. El segundo pago dice que es por 1.200, en este caso va a estar en el periodo 7. Ya tenemos 1.200 en el periodo 7. La fecha final ahora va a ser 9 meses. Regla comercial, desplazamos la deuda y pago a la fecha final, así que tenemos de 0 a 9. Tenemos un plazo de 9 meses. Tenemos 9 meses. Ahora el siguiente, de 4 a 9, tenemos 5. 5 y de 7 a 9 tenemos 2 meses. Nuevamente sacamos la diferencia que hay sobre cada valor. De 0 a 9 tenés 9. De 4 a 9 tenés 5 y de 7 a 9 tenés 2. Desplazamos la deuda y pago a la fecha de vencimiento. Nuevamente vamos a trabajar con valor futuro. Vamos a trabajar nuevamente con deudas igual a pago. ¿Cuánto vale la deuda? Tenemos capital 3.000. 1 más R
¿Cuánto vale R o la tasa de interés? Dice que es 6%, 0,06 por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Dice acá, tenemos acá 9 meses entre 12, igual a los pagos. ¿Cuánto vale el primer pago? Dice que este tiene un valor de 1000. 1 más 0,06 se repite. El segundo pago tiene un plazo de 5 meses, dividimos entre 12, más el segundo pago parcial. ¿Cuánto vale el segundo pago parcial? Tiene un valor de 1200. 1 más 0,06 se repite, que es el factor de 1 más R por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 2 meses entre 12. Lo tenemos. Solamente nos queda efectuar la operación. Tenemos 1 más 0,06, 9 entre 12, le damos igual por 3000. Tiene 3135 igual a los pagos. El primer pago, nuevamente efectuando la operación, tenemos 1025 y el siguiente nos da 1202 más la última variable que sería X. Habíamos dicho, habíamos dicho que si a la deuda se le abona 1000 y se le abona 1200, no se cancela todavía, hace falta un pago final que se ubica a la fecha final, en este caso 9 meses. Así que por lo tanto, X. Habíamos, habíamos dicho deuda total igual a pagos total. Deuda total tenemos 3135 y el valor de los pagos vamos a sumar 1025 más 1212. Tenemos 2237 más la variable X. Nuevamente está sumando, pasa a restar. Y por lo tanto tenemos 898. Ya lo tenemos. Es decir, ¿qué significa? Para cancelar la deuda de 3000, voy a pagar 1000 en 4 meses, 1200 en 7 meses. Y al final de 9 meses tengo que efectuar un pago adicional por 898 para cancelar totalmente la deuda. Ya lo tenemos, 898. Y hemos trabajado la regla comercial. Ahora nuevamente vamos con la regla americana. Vamos a copiar el formato de la regla americana que utilizamos en el caso anterior. Vamos a copiar el diagrama. Para después solamente sustituir.
Vamos a trabajar ahora con la regla americana. La deuda actual dice que era por 3.000. Vamos a pagar en 4 meses, dice que va a ser 1.000. Y en el periodo 7 dice que va a ser 1.200. Fecha final ahora va a ser 9 meses. Y la regla dice que desplacemos sobre cada pago parcial. Así que de 0 a 4, acá va a ser 4. De 4 a 7 vamos a tener 3. Y de 7 a 9 vamos a tener 2. Vamos a aplicar el algoritmo que habíamos dicho. Habíamos dicho saldo inicial, así que tenemos saldo inicial. Dice que tenemos 3.000. Ahora monto de la deuda en la fecha de pago. ¿Cuánto sería desplazando al primer pago parcial de 0 a 4? Dice que tenemos 4, así que sería el monto por 4 meses. Tenemos el monto por 4 meses. Valor de la deuda, 3.000. 1 más 0.06 y estamos diciendo que son 4 meses. Efectuando la operación, dice que tenemos que la deuda al final de 4 meses, como está generando intereses, tenemos 3.060. Saldo inicial 3.000, monto por 4 meses y ahora le restamos el primer pago parcial. Primer pago parcial. No, primer pago parcial dice que el primer pago parcial va a ser por un valor de 1.000. Así que al final de 4 meses, la deuda no es 3.000, sino que ahora es 3.060. Habíamos dicho, si la deuda está encima del pago parcial, lo podemos restar. Así que vamos a restar el valor de 1.000. Y por lo tanto, la deuda al final de 4 meses el saldo al final de 4 meses pues sería 2.060. Volvemos a aplicar la regla que nos dice saldo inicial, ahora tenemos 2.060 y desplazamos la deuda al siguiente pago. Así que de 4 a 7 tenemos 3 meses, tenemos monto por 3 meses. Monto por 3 meses de la deuda actual. La deuda actual es por 2.060. 1 más 0.06 y estamos diciendo que es por 3 meses. Efectuando la solución que nos dé la calculadora. Acá tenemos 2.090.90.
Monto por 3 meses partiendo del saldo inicial, que son 2060, y tienen 2090.90. Ahora le restamos menos el segundo pago parcial, que el valor del segundo pago parcial era por la cantidad de 1200. Así que ahora tenemos 2090.90 y le restamos el segundo pago parcial, que es por 1200. Así que sacando la diferencia, pues tenemos un valor de segundo pago parcial 1200, y por lo tanto el saldo al final de 7 meses equivale a 890.90. 890.90. Habíamos dicho, si ya no hay más pagos parciales que efectuar, lo desplazamos hasta la fecha final. Así que desplazamos la deuda hasta el periodo final. De 7 a 9 dice que nos quedan 2 meses. Tenemos 2 meses. Y vamos a hacer el saldo final ahora por 2 meses. Así que tenemos el saldo final. Saldo final por 2 meses. De la deuda actual, 890.90. 1 más R, 0.06. Y estamos diciendo que son 2 meses. Vamos acá. Efectuando la operación. Y dice pues que tenemos 899. Punto 81. 899.81. Tienen que revisar siempre las operaciones unas 2 veces para revisar pues que esté correcto. Vamos a confirmar. Hemos puesto el resultado 898, fue la regla comercial, y el siguiente 899.81. Acá lo tenemos. Así que el último pago parcial para cancelar el valor de la deuda va a ser por 899.91. Acá lo tenemos. Así que ya hemos concluido con este ejemplo. 899.81. Se observa, las reglas son diferentes, no les va a dar el mismo resultado. Es diferente, tenés la regla comercial y tenés la regla americana. Los valores son diferentes. Se observa, la regla americana 899.81 siempre es mayor a la regla comercial. ¿Cuánto te da la regla comercial? Dice que era 898. Las variaciones son mínimas, pero siempre recuerde que la regla americana va a ser mayor a la regla comercial. Acá lo vamos a poner. La regla comercial dice que va a ser mayor. Acá, la regla americana va a ser mayor a la regla comercial. Las variaciones van a ser mínimas, pero tiene que ser mayor. ¿Cuánto nos daba acá? 899.81, la regla americana.
y el valor de la regla comercial era por 898. Al menos sirve tal vez por, aunque algo mínimo, pero por lo menos por una pequeña revisión. Es decir, mira que la regla americana te dio menos que la regla comercial, entonces tienes que revisar porque siempre la regla comercial es mayor, aunque sean por variaciones mínimas. Así que ya hicimos dos ejemplos de pagos parciales, aplicando tanto la regla comercial como la regla americana. En el primer caso, solamente miramos las variaciones que fueron significativas. Al segundo, en el primer caso, solamente cuando nos decía que era antes de la fecha de vencimiento, sacábamos una pequeña diferencia. Decía antes de la fecha de vencimiento, que no se los olvide. Por lo tanto, cuando decía 4 meses antes de la fecha, sería 4 meses antes de 10, eran 6, y 7 meses antes de 10 eran 3. Un error fuera sido puesto poner solamente 4 y 7 porque eran antes de la fecha de vencimiento. Esa era la única variable. Y en el segundo caso, pues no decía antes de la fecha de vencimiento, sino que ubicaba los pagos a cómo salía el enunciado. Pero tomando en cuenta una variable que cuando decía que el primer pago era después de 4 meses, que no se confundieran que si era después de 4 se refiere a 5, sino que en el diagrama de flujo se refiere exactamente a ese periodo, ya que contando desde el momento de la deuda 4 meses se refiere a 4 meses. Y después teníamos 1200 3 meses más tarde, pero 3 meses más tarde de 4, y teníamos un periodo de 7 meses. Así que una vez arreglando los datos, pues solamente queda aplicar la regla comercial y la regla americana. Así que es muy fundamental que analicen muy bien los periodos para que no se confundan. Así que aquí hemos concluido. Y igual en el